para despreciar a su Hijo. Cada vez que se nos presenta la palabra de Dios, como decía ahí ese otro canto, ¿a quién iremos, Señor? Decimos, eso sucedió en un contexto en que los discípulos habían abandonado a Jesucristo porque era dura la palabra. Pero ellos, al ser compelidos por Jesucristo, y les dijo, también ustedes se van a ir, ellos dijeron, ¿a quién iremos, Señor? Como decía la alabanza, solo tú tienes palabras de vida eterna. Bien, hoy Jesucristo va a ser nuevamente presentado el Evangelio por el hermano Alan. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Nos iremos a ir, iremos a recibir la palabra, ¿verdad? Iremos a ser el capitán de nuestra vida, Cristo, como decía también la alabanza, o continuaremos siendo el capitán de nuestra vida nosotros, ¿ah? Recordemos que Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido, y cuán perdidos estábamos nosotros, ¿verdad? Bien, va a ser presentado, el hermano Alan va a presentar la prédica, los dejo con él, espero que el Espíritu Santo esté presente, ¿verdad? Y nos convenza de justicia, de verdad y de juicio a todos. En nombre de Jesús. Bueno, buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué gusto de tener a algunos de los hermanos de Managua aquí entre nosotros, ¿verdad? Vamos a decir, ¿y cómo se dice? Bienvenidos, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues estamos un domingo más por acá, ¿verdad? Hay un poquito de eco. Pues el domingo pasado, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios el domingo pasado, podemos decir nosotros que, aunque un poco de eco, predicamos, recuerdan acerca de los milagros que hizo el Señor Jesucristo en aquellas 3 ciudades, ¿verdad? En las ciudades de Corazín, de Betsaida y de Capernaum. Y que como el Señor Jesús a esas ciudades las reprochó en realidad porque ellas fueron indiferentes a la predicación del Señor Jesucristo y a los milagros del Señor Jesucristo. Y recuerdan ustedes que dijimos incluso que hay un mayor milagro entre nosotros hoy en día, y es que la conversión de un pecador a Cristo Jesús es un mayor milagro siempre hecho por la obra de Jesucristo que muchos milagros físicos, ¿verdad? Y hermanos, yo creo en el poder del Espíritu Santo, y ustedes se dieron cuenta que el Señor Jesucristo nos visitó. Espiritualmente hablando, el Señor Jesucristo nos visitó, estuvo entre nosotros, tocó nuestros corazones, y la verdad es que no es un sentimiento, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo realmente nos visita. Y como decía el hermano Norman, ¿verdad?, que el Espíritu Santo esté hoy con nosotros nuevamente, y esto lo tenemos que decir nosotros con una humildad de corazón, humillarnos delante de Dios, saber nuevamente de que no es el expositor, no es el orador, no es el que predica, sino que es Dios quien tiene que estar entre medio de nosotros. Amén. Amado Padre, una vez más, Señor, queremos invocar tu santo nombre, Señor, en este lugar, Dios.
Queremos bendecir tu nombre, queremos agradecerte, darte gracias por la vida de hoy, Señor, de cada uno de los que están aquí. Gracias por la vida de los que van a escuchar este mensaje transmitido también, Señor. Gracias por el clima, Señor. Gracias por la lluvia, Dios. Padre, aún nos haces pensar que así, Dios, como de las nubes del cielo, Señor, viene esta lluvia para regar la tierra, Señor. Padre, así mismo queremos, Dios, la brisa del Espíritu Santo sobre nosotros, Dios. Padre, donde hay un corazón con sequedad, que el Espíritu Santo venga, Señor, a llover. Padre, para que ese corazón, Señor amado, sea remojado, sea en realidad recibiendo la bendición espiritual desde el cielo. A nosotros, a tu iglesia, Señor, por favor, bendícenos también con esa bendición espiritual. Abre los cielos para nosotros, Dios, porque cuánto te necesitamos, Dios mío santo. Por favor, Señor, queremos hoy, Dios, predicar este mensaje de tu santo evangelio, Señor. Queremos hoy hacer un llamado, una invitación de acuerdo al evangelio para que todos aquellos que aún están fuera de Cristo, el día de hoy, vengan a Cristo. Padre, por favor, ayúdanos, por favor, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No me voy a cansar de decir que cada vez que inicio una enseñanza estoy nervioso y aunque estoy hablando internamente estoy, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Ya después de eso yo creo que el Señor es fiel, ¿verdad? Y nos ayuda. Siempre debemos de depender de Él para todas las cosas. Bueno, el título de hoy es Cristo, el único descanso para los trabajados y cargados. Cristo, el único descanso para los trabajados y cargados, o una invitación personal de Jesucristo. Una invitación personal de Jesús. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28, que dice nuestro texto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es Jesús quien está haciendo una invitación, es Jesús quien aquí mismo está haciendo un llamado. Vengan a mí, se está refiriendo a sí mismo, vengan a mí todas las personas que están trabajadas y cargadas, porque hay un resultado. Yo, Jesús, las voy a hacer descansar. Amén. Vamos a leer los versículos desde el 25 hasta el 30, solamente para que continuemos con el contexto, ¿verdad? El domingo pasado finalizamos en el versículo 24, que decía: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, hablando de esas tres ciudades y principalmente a Capernaum, ¿verdad? Ese juicio que les venía por causa de haber menospreciado, despreciado el evangelio de Jesucristo. Pero ahora en el versículo 25 dice el evangelio de Mateo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, estas son las palabras de Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios por estas palabras, porque realmente nosotros debemos de entender que aquí hay una, como habíamos dicho, una invitación personal de parte del Señor Jesucristo, porque la Escritura nos está diciendo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo.
Usted tiene que recibir hoy este mensaje de parte del Señor Jesucristo. Nosotros solo vamos a transmitir las palabras de Él, pero es la persona de Jesucristo quien hoy está haciendo esta invitación. Si nosotros nos damos cuenta cuál es el centro del Evangelio, miremos 1 Timoteo 1:15. El centro del Evangelio es este: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El centro del Evangelio es que Jesucristo vino acá a morar entre medio de nosotros con un propósito de salvar a los pecadores. Y Pablo dijo en aquel momento, de los cuales yo soy el primero. Si vamos adelante a Lucas 19:10, nos dice también acerca del centro del Evangelio: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje central del Evangelio es Jesús salvando al pecador. Juan 11:25 nos dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que el mensaje del Evangelio es salvar al pecador, es darle vida a un pecador que está perdido. Resucitar a los muertos, pero no para una resurrección temporal, sino para la vida eterna. O sea, la predicación del mensaje del Evangelio de Jesucristo es para que los muertos sean resucitados. Y estos que estaban reos de muertes y condenados, destinados al infierno, ahora sean rescatados de la condenación eterna, para que ahora puedan gozar de la vida eterna que está en Cristo Jesús. Ahora bien, el mensaje de la salvación no solamente está vinculado al Nuevo Testamento. Toda la Biblia nos habla desde el principio hasta el fin acerca de una narrativa, acerca de un mensaje central, y es la salvación del pecador. Isaías 45:22 nos dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El propósito ahí es mirar a quién, mirar a Dios, mirar a Cristo, y sean salvos, porque Él es Dios. Isaías 55, el versículo 1 y el versículo 3 dice: a todos los sedientos, venid, una invitación, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego el versículo 3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Nuevamente escuchamos este tenor: vengan a mí y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vengan a Cristo es la invitación del día de hoy. Y estos versículos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y el último de los versículos que invitan en el libro de Apocalipsis, están centrados en algo: en que el pecador se ha perdido, se ha ido por su lugar como ovejas. Todos nosotros nos hemos descarriado y cada cual hemos buscado nuestro propio camino. Desde edad tan jovencita como estas niñas, comenzamos a descarriarnos del camino de Dios y comenzamos a buscar nuestro propio camino. Dios tiene un mensaje para nosotros el día de hoy, y es que nos volvamos a Él, de que miremos al Señor Jesucristo y que vengamos a Él. Y hoy vamos a ver la manera correcta de cómo venir al Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ese es el gran mensaje que traemos hoy para ustedes, el mensaje de la salvación de parte del Señor Jesucristo. Recordemos que eso es lo que nos está diciendo nuestro texto hoy: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos tres observaciones en nuestro texto. Miren, si nosotros ponemos el texto en el Evangelio de Mateo 11:28, dice: vengan a mí. Lo primero que encontramos aquí es una invitación de parte del Señor Jesucristo: venid a mí.
Pero luego, ¿quiénes van a venir? Dice, todos los que estáis trabajados y cargados. Las personas invitadas aquí son todas aquellas personas que están trabajadas y cargadas. Y luego hay una promesa y una seguridad de la promesa, porque no dice, y yo quizá les voy a hacer descansar si vienen a mí. En ninguna manera está diciendo eso. Hay una seguridad de una respuesta de parte del Señor Jesucristo, de que todas las personas que vengan a Él en un estado, en una condición trabajada y cargada, entonces Él va a darles reposo, Él les va a dar descanso. Más adelante dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Señor es muy específico, nos está hablando de un descanso para nuestra alma, un descanso espiritual. Aunque las cosas en este mundo tengan turbulencias, aunque las cosas en este mundo tengan aflicciones o tribulaciones, pero nosotros hemos de reposar en el alma, que sea el Señor Jesucristo enseñándonos aún esas cosas, en ese carácter de Cristo que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, vamos a iniciar con nuestro primer punto. Vamos a iniciar primeramente definiendo quiénes son las personas que están trabajadas y cargadas, o qué significa estar en una condición trabajada y cargada, porque esto es muy importante que nosotros sepamos qué quiere decir, para que podamos hacer una definición de la condición espiritual de cómo un pecador debe venir a Cristo, bajo qué condición. Cuando la Escritura nos dice trabajados, aquí nos denota afanados, fatigados por estar buscando algo en sus propias fuerzas. Y cuando nos dice que está cargados, esto quiere decir que por estar trabajando mucho, luego está muy cargado, tiene un peso demasiado, valga la redundancia, una carga demasiado pesada sobre sus hombros. La mejor ilustración que podemos utilizar es el progreso del peregrino. No sé si ustedes han visto la película del progreso del peregrino o han leído el libro. Cuando nosotros vemos que Cristiano, él comienza a leer la Biblia, comienza a leer la Escritura, comienza luego a tener una pesada carga sobre sus hombros, algo que no lo tenía antes. No quiere decir que Cristiano hasta que leyó la Biblia se volvió un pecador. No, Cristiano era un pecador. Era una persona que realmente estaba en la ciudad de destrucción, y si él continuaba viviendo en ciudad de destrucción y no salía de ahí, él iba a perecer junto con toda ciudad de destrucción y todas las personas que habitaban ahí. Pero fue hasta el momento que comenzó a leer la Biblia que este libro empezó a despertarlo espiritualmente, comenzó a causarle un despertamiento espiritual, un avivamiento espiritual, y luego él comenzó a ver su propio pecado o su pecaminosidad y comenzó a sentir una pesada carga sobre él. Y esa carga es la culpabilidad de todos los pecados que nosotros hemos acarreado desde que tenemos uso de razón hasta el momento que nosotros venimos a Cristo para que Él nos dé descanso. Entonces, eso es estar en su definición trabajados y cargados. Pero primero, vamos a ver en este mundo religioso, en este mundo que llamamos cristiano o evangélico, vamos a definir quién es o qué no es estar trabajado y cargado primeramente, o cuáles son estas personas que no están en esta condición. Primero vamos a ver las personas que, aunque profesen la religión cristiana, pero no están en una condición trabajada ni cargada, son todas aquellas personas que no se creen tan malas. O sea, que sí se sienten buenas, sí se sienten morales. ¿Por qué? Porque tienen una religiosidad externa. ¿Qué pasa con la religiosidad externa? ¿Se acuerdan de los fariseos? Los fariseos en realidad ellos estaban muy mal en sus corazones delante del Señor Jesucristo, pero ellos no sentían una pesada carga. De hecho, cuando había una oración contrastada entre un fariseo y un publicano, o sea, un pecador, entonces el fariseo comenzó a orar con su justicia propia, comenzó a sacar todas las obras religiosas, porque él era muy religioso. Entonces él no sentía la carga de sus pecados, él se sentía bien. Mientras tanto vemos que de largo está el publicano. ¿Y cuál es la oración del publicano? Sé propicio a mí, un pecador. Sí, yo soy pecador, pero estoy cargado, estoy trabajado con mis pecados. Y entonces clamó a Dios por misericordia. Entonces, hay personas que honran a Dios con los labios,
Pero lo que Dios quiere realmente es el corazón. Miren, es un problema en realidad en este tiempo cuando nosotros reposamos en una religión, cuando nosotros reposamos, como decía el hermano Daniel en la administración, aunque nosotros vayamos a escuchar predicación de sana doctrina, aunque tengamos un lugar donde reunirnos, aunque tengan una escuelita donde venir los días sábados, aunque ustedes lean la Biblia, etcétera, pero el hacer todas estas cosas no quiere decir de que estamos en la condición trabajada y cargada por el peso de nuestros pecados. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos de que el hecho de profesar una religión o de venir a este lugar a escuchar una palabra, una prédica, un sermón, eso no quiere decir de que hay un despertamiento espiritual en las personas. Y si uno se siente bien, es que yo ya soy cristiano, soy cristiana, ya hice esto, lo otro, entonces se va acomodando en un fariseísmo, o sea, en una religión de obras externas y no del corazón. Pero hay otras personas que descansan en su moralismo. Y esto quiere decir de que el fariseo, él descansó en su justicia propia, en su religión, pero también en su moralismo. Pero el publicano se sentía muy pecador, él no era moralista. Él decía, realmente yo soy un pecador, yo robo, yo ultrajo, yo defraudo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el otro no, el otro dice, yo no soy tan malo. Yo no hago las cosas del publicano, yo no soy como las rameras, yo no soy como el otro, etcétera. Y entonces comienza a decir que todas las personas son malas, pero el único bueno es él o ella. Entonces se refugia en el moralismo, no comete pecados escandalosos. Y entonces, por no cometer esos pecados escandalosos, cree de que la persona está bien delante de Dios. Entonces nunca tiene una convicción profunda de sus pecados. Porque cuando se predica la palabra, la persona dice, sí, eso es para la vecina, eso es para la fulanita, eso es para Juan, pero eso no es para mí. No lo toma como de parte de Dios para su corazón y entonces siempre esquiva el mensaje. ¿Por qué? Porque ya se siente bien delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que el apóstol Pablo nos describe en Romanos 7 cuando él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? O sea, la lucha que Pablo está teniendo en ese momento es porque él observa que él quiere ser bueno, que él quiere ser recto, santo delante de Dios, él quiere ser perfecto delante de Dios, pero no puede porque hay una ley interna, la del pecado, la de la carne, que lo va guiando a lo pecaminoso. Y entonces cuando dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y por eso termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, las personas que no están trabajadas y cargadas son estas, que tienen una religión externa y reposan en sus actos religiosos, que son moralistas, o sea, no son tan malos, que tienen justicia propia porque creen de que ellos no ya tienen justicia, ya tienen amor, etcétera. Ellos creen de que ya lo tienen todo, que ya se ganaron la salvación incluso. Pero ¿saben algo? El Evangelio de Mateo 7:22 nos dice que en aquel día muchas personas van a decirle al Señor, 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 no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quiere decir de que hay muchas personas religiosas hoy en día de que están descansando, de que están confiando, de que tienen una religión. Y entonces ese es un problema, porque si incluso ustedes dicen yo soy evangélico, yo soy evangélica, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero si ustedes ponen su confianza en eso, entonces nunca van a sentir una carga por la culpabilidad de sus pecados, a como vamos a ver más adelante. Miren, otras personas u otro grupo de personas que no están cargadas por el pecado, ¿sabe quiénes son? Son aquellas personas que reconocen que son pecadoras. Tienen un sentir del pecado y dicen, ay, sí, es que yo soy bien mentirosa, es que yo soy bien mal hablado, es que yo soy muy codicioso, es que yo soy muy avaro, es que yo soy así. Y reconocen su pecado. Sin embargo, se deleitan al mismo tiempo en su pecado. Entonces estas personas dicen, sí, claro, todos somos pecadores y el texto favorito de la Biblia es, hermano, no hay justo ni aun uno. La Biblia lo dice, hermano, y ese es el texto favorito para justificar que se deleitan y aman su pecado. Entonces dice, sí, todos somos pecadores,
bien, pero amo mi pecado al mismo tiempo. Entonces, no dejo mi pecado, hermano, porque todos somos pecadores. Entonces, estas personas nunca van a tener una carga, una convicción profunda de sus pecados, porque se justifican aún amparándose en un texto bíblico mal utilizado para su propia perdición o destrucción. Entonces, estas personas dicen, sí, nosotros conocemos que no hay que pecar, pero al mismo tiempo aman el baile, aman la fiesta, aman los casinos, por ejemplo, o juegan en los casinos. Son personas que aman la pornografía o que aman los deleites de este mundo, el reggaetón, etcétera, ese tipo de música mundana. Y entonces al final la persona dice, sí, yo sé que todos somos pecadores, yo sé que aún eso es malo, pero se deleitan en eso. Si uno entre ustedes de los jóvenes se deleita todavía en estar escuchando día tras día, por ejemplo, el reggaetón, y entonces escuchan ese tipo de música y no tienen dominio sobre esa música y aman esa música y dicen, yo puedo dejar todas las cosas, pero con mi música no se metan, porque mi música me gusta, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo ir a la escuelita, yo puedo hacer muchas cosas, pero no me toquen mi música. O sea, hay algo en particular de que las personas reconocen de que es malo, pero al final no lo quieren dejar. Entonces, es muy importante que usted aplique esto a su vida. Es importante que nosotros nos vayamos ubicando, porque podemos nosotros ampararnos y decir, es cierto, es malo tomar licor, es cierto, es malo tomar cerveza, es cierto, es malo ir a las peleas de gallo y estar apostando. Sin embargo, le gusta ir a las peleas de gallo y estar apostando. Sin embargo, le gusta estar tomando licor. Sin embargo, le gusta estar fumando. Y entonces, ¿de qué le sirve? Esa persona, aunque reconoce que hay pecado, no está trabajada ni cargada. ¿Por qué? Porque no reconoce la pecaminosidad realmente a como debería de conocerla. Entonces, es importante que nosotros sepamos que hay deleites de las personas, que esas personas en esta tierra se deleitan en ese tipo de pecado, pero ese deleite va a llegar un momento en el cual se va a detener. En el infierno quiero decirles que no hay ningún tipo de deleite. La Biblia le llama al infierno los tormentos del infierno, el lloro y el crujir de dientes, un lugar de oscuridad y de eterna perdición, fuera de la gloria de Dios. Y cuando las personas terminan en ese lugar, los deleites temporales que le ofreció esta tierra o este mundo se van a acabar. Entonces es importante que nosotros meditemos en eso, de que las cosas en esta tierra son temporales. Es importante. Ahora bien, vamos a avanzar y vamos a ver quiénes sí son o a quiénes se refiere el texto cuando dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Miren, esto quiere decir dos cosas. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellas que realmente han sido despiertas por el poder del Espíritu Santo. Primero, debe haber un despertamiento espiritual. Todas las personas podemos decir, sí, es que todos somos pecadores, pero luego ahí hay una definición en los términos. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de la persona, cuando la persona comienza a despertarse espiritualmente, cuando la persona comienza a tener un avivamiento espiritual y comienza a tener un quebrantamiento, un llanto, un dolor interno, una culpabilidad por sus pecados, comienza a sentir la carga o el peso de sus pecados, comienza a sentir lo fastidioso, lo odioso, lo detestable que es el pecado delante de un Dios santo. Esa persona comienza a meditar y comienza a decir, oye, realmente si Dios me está viendo en este momento, que yo estoy viendo esta pornografía, que esto es una inmundicia, realmente esto es detestable delante de Dios. Y comienza a cargarse por eso y comienza a decir, yo ya debo de dejar estas cosas. Si alguien anda en un adulterio, en una fornicación, que antes se deleitaba en ese adulterio, en esa fornicación, ahora la persona dice, Dios me está viendo. Las personas no me ven, pero Dios está viendo que me estoy deleitando en esto. Y entonces comienza una carga, la conciencia se despierta, el corazón comienza a dolerse y dice, oh no, si yo continúo de esta manera, yo me muero en este estado, yo me pierdo en el infierno. Y entonces comienza a sentir la carga de la condenación.
Comienza a sentir esa persona de que es justo, de que si se muere en esa condición, Dios lo mande al infierno, que Dios lo condene. No comience a decir, no, es que Dios es amor, Dios es misericordia, y que si yo me muero en esta manera, Dios va a tener misericordia de mí. No, esa persona que está bajo un despertamiento espiritual comienza a reconocer realmente qué significa el pecado delante de Dios. Sabe que Dios está irado contra el pecador todos los días. Conoce entonces en ese momento que está bajo la ira de Dios. Y ya no dices que Dios es amor y Dios es misericordia. Ahí comienza a ver a un Dios airado. Comienza a ver que Dios está airado no contra el mundo, sino que está airado contra su propia alma. Y entonces ahí hay un despertamiento espiritual. Pero no se queda ahí. El despertamiento procede a lo siguiente, y es una convicción de sus pecados. Y la convicción de pecados no es una cuestión ligera, es una convicción profunda y espiritual, porque la ejecuta el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, de la justicia y del juicio venidero. Entonces esa persona comienza a ver los terrores de la ley. ¿Saben cuáles son los terrores de la ley? El alma que pecare, esa morirá. El terror de la ley quiere decir de que si yo quebranto un único mandamiento de toda la ley y no la cumplo a la perfección, yo soy reo de muerte, estoy destinado a morir. El infierno me espera. Y entonces en ese momento comienza la persona a sentir un dolor, un llanto, un sufrimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque viene el día del juicio. Y sabe esa persona que en el día del juicio se va a presentar delante de un Dios santo. Que ese Jesús que hoy extiende la mano para invitar al pecador, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. En aquel día va a ser el juez. Y como juez te va a decir, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y que en ese momento ya no habrá más misericordia, sino solamente juicio, destrucción. Eso es la condenación eterna. Y entonces esa convicción viene a la mente y al corazón de la persona. Reconoce realmente y tiene una convicción real acerca del infierno. Hoy muchos pueden estar diciendo el infierno no es real. Muchos pueden decir, yo no creo que existe el infierno. Yo creo que mejor me voy al purgatorio. Muchos pueden jugar a la religión y pueden dudar de las palabras de Jesucristo y pueden decir, Jesús estaba alegorizando. Eso no es verdad. Eso tiene un significado espiritual, pero eso no es real. El infierno no es real. ¿Saben algo? Yo creo que si a los demonios se les permitiera hablarnos acerca de los tormentos del infierno, ellos nos dirían la realidad de los tormentos que ellos están teniendo en este momento. Si las personas que han muerto y están en el infierno en este momento se les permitiera venir y decirnos acerca de estos tormentos, como aquella historia o parábola que nos cuenta el Señor acerca del rico y Lázaro. Señor, manda a alguno de mis hermanos, por favor, para que nos venga a decir, para que venga a avisarnos acerca de las cosas del infierno. Y él dice, no, si aún alguno se levanta entre los muertos para decirles, no van a creer. Y luego, ¿qué le responde el Señor Jesús? A Moisés tienen y a los profetas. ¿Qué quería decir el Señor? Tienen la Biblia. Crean a la Biblia porque la Biblia habla acerca de los tormentos del infierno. Y entonces esa persona ya quita toda la incredulidad. Oigan, hoy en día todos ustedes, y me refiero a ustedes de forma particular, hoy en día se les puede hablar del infierno. Y puede ser que cuando les hablemos del infierno, ustedes se imaginan como un león rugiente que está en una pintura. Está pintado y ustedes dicen, es inofensivo. Tocan al león, ¿por qué? Porque está pintado. No es verdad. Es una pintura. Así es como ustedes creen ahora del infierno. Pero si ese león realmente viniera por ahí y estuviera vivo y en este momento hambriento viene y entra y nos devora a todos, todos comenzamos a gritar, ¡el león, el león! Esa analogía es para que usted piense de que el infierno es real, de que hoy usted le da mucha ligereza, pero cuando la persona realmente está trabajada y cargada, cuando siente la pecaminosidad, la culpa de sus pecados, no duda de la Biblia, no duda acerca de la eternidad, no duda acerca del infierno. Y el infierno viene, y hay un sermón de este predicador que se llamaba Jonathan Edwards,
pecadores en las manos de un Dios airado, y la narrativa nos dice que mientras él estaba predicando, el Espíritu Santo se derramó porque se le conoce como el primer grande avivamiento, y entonces las personas sentían que se abría la tierra, las personas se agarraban aún de las columnas y gritaban, me voy al infierno. ¿Pero por qué era? Porque el predicador era muy elocuente. Dicen que Jonathan Edwards era muy intelectual, pero era un poco aburrido. Leía sus sermones, sus escritos. No así otro que se llamaba Jorge Whitfield. Sin embargo, no se trata del predicador o del orador, se trata del poder del Espíritu Santo. Y entonces la convicción de pecados te la tiene que dar el Espíritu Santo. Nosotros podemos predicar fuerte, nosotros podemos predicar suave, podemos predicar la ley y podemos predicar el evangelio. Nosotros podemos predicarte de todo, sin embargo, el Espíritu Santo es el único que te va a dar la convicción de tus pecados. Pero al mismo tiempo te tenés que convencer de tus propios pecados, porque hoy mismo se te predica la palabra. ¿Y saben qué quiere decir la palabra convencer ahí? Redarguir. Quiere decir de que el Espíritu Santo te va a sacar argumentos sólidos a tu vida, a tu conciencia, para convencerte de que sos culpable. Entonces yo no dudo que ahorita mismo el Espíritu Santo utiliza esta palabra para argumentar a tu mente y decirte, cierto, sos un pecador, sos una pecadora y te espera el infierno. Lo que pasa es que no querés creer a las advertencias que te da el Espíritu Santo. Entonces, una persona que está cargada y trabajada es aquella persona que realmente se agobia por sus pecados. Se agobia por sus pecados hasta que clama, miserable de mí. Hasta que clama, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hasta que clama, ten misericordia de mí, Señor. Antes de eso, ninguna persona puede venir correctamente al Señor Jesucristo. Por eso este punto lo pusimos de primero, para que usted se dé cuenta cómo es la condición correcta o apropiada, como la persona debe venir al Señor Jesús. Cuando Él dice, vengan a mí, pero luego dice, todos los que están en una condición espiritual, que sienten una pesada carga de sus pecados. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿qué tan ligero está siendo usted con sus pecados? ¿Qué tan ligero está tomando sus pecados? ¿Qué tan ligero toma sus mentiras? ¿Qué tan ligero toma todas las cosas de este mundo? Cuando el Señor le habla la palabra, ¿qué tan ligero está siendo? Cuando se duerme en un sermón, ¿qué tan ligero está siendo? La palabra viene por aquí, la palabra sale por aquí, no se da cuenta que le estamos hablando de parte de Dios y que le traemos un mensaje de parte de Jesucristo que dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Cuando sabemos que el Señor Jesús dejó el cielo para venir a salvar al pecador. Piensa en eso. ¿Está siendo ligero? ¿Está siendo ligera con sus pecados? Entonces necesita usted ir a Cristo y decirle, Señor, en realidad yo necesito que me ayudes para ver mi pecaminosidad. Ahora bien, vamos a ver, para continuar, ¿qué quiere decir venir a Cristo entonces? Hay una invitación, ¿verdad? Hay una invitación de parte del Señor Jesús y dice, venid a mí, vengan a mí. Miren, ¿cómo vamos a venir a Cristo? Y este es el punto. No vamos a venir a Cristo trayéndole nuestra justicia, nuestras obras, nuestra religión. No vamos a venir a Jesús diciéndole, Señor, yo vengo y yo me entrego, pero yo no soy tan malo, yo no soy tan mala. Yo vengo, Señor Jesús, porque a mí me dijeron que me entregue o que pase al frente o que haga una oración. Yo vengo porque a mí me empujaron, Señor, para que yo te acepte, porque eso sucede en algunos lugares. Llega la predicación, ponen una música ambiente y las personas le dicen, pasen al frente, por favor, acepten a Cristo. Y quizá algunas personas ni siquiera quieren pasar porque no están trabajadas por el Espíritu Santo, no tienen el peso, la carga de sus pecados. Y luego le dice, dale, acepta, acepta, acepta. Y la persona pasa al frente y dice, sí, yo te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y después sale de ahí y sigue en su misma vida, no pasó absolutamente nada. No es la manera como Cristo quiere que vengamos. Cristo quiere que vengamos, ¿saben cómo? Como una persona pecadora, miserable, perdida, como un vil pecador.
que reconozcamos nuestra miseria delante de Dios, que reconozcamos que hemos pecado contra un Dios santo, que reconozcamos en realidad que nosotros somos merecedores del infierno, que reconozcamos lo malo que hemos hecho delante de Dios. Es muy terrible cuando a alguna persona se le trata de convencer y se le dice, tenés que pedir perdón, pero hiciste mal, tenés que pedir perdón, pero el orgullo de la persona le impide que se humille delante de los otros. No, yo no voy a pedir perdón. Yo hice eso porque yo tuve que hacerlo, él se lo merecía. Y nunca puede ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque es muy orgulloso, un corazón tan endurecido. Entonces, la manera en cómo usted tiene que venir a Cristo es humillado y en completa dependencia en el sacrificio del Señor Jesucristo. Si nosotros leemos acá en el versículo 27, decía, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y luego dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Escuchen estas palabras en el versículo 27, Mateo 11. Luego dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Pongan atención a eso. Cuando nosotros nos encontramos con estas palabras, nos damos cuenta de que estamos en una absoluta dependencia del Señor Jesucristo, de que el Evangelio es una revelación divina, de que yo no puedo conocer las glorias del Padre a menos de que Jesús me las revele. O sea que las Escrituras se nos tienen que revelar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y la única manera como Cristo nos puede revelar al Padre es solamente si nosotros nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, mi intelecto, mi inteligencia, mi literatura, mis estudios, mi trabajo, mi dinero, nada, Señor, de lo que yo he hecho me puede llevar a conocer a Dios. Pero yo necesito conocer a Dios, Señor. ¿Cómo hago? Y la respuesta está aquí, que nosotros estemos en una completa dependencia, que nosotros nos humillemos delante de Dios. ¿Y cómo? En arrepentimiento. Cuando Él dice, vengan a mí, Él está diciendo, vengan y arrepiéntanse de sus pecados. Están trabajados, están cargados, tienen una convicción de sus pecados. Entonces vemos los 3 puntos aquí. 1, hay un despertamiento espiritual. 2, hay una convicción de sus pecados por el Espíritu Santo. Y 3, ahora a usted le corresponde responder al Evangelio. ¿Cómo? Con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Entonces ahora usted al humillarse se arrepiente de sus pecados delante de Dios y le dice, Señor, ciertamente, ¿qué hago con esta pesada carga, Señor? ¿Qué hago con todos mis pecados de mi niñez, Señor? ¿Qué hago con todos mis pecados de mi adolescencia, Señor? ¿Qué hago de todos mis pecados cuando yo estaba en secundaria, Señor? Cuando estaba en la universidad. ¿Qué hago con tanto pecado, Señor? ¿Cómo podré salvarme? ¿Cómo podré, Señor? ¿Quién podrá borrar toda mi mancha? Y entonces ahí es donde viene y se humilla delante de Dios y le dice, Señor, borra mis pecados, quítame esta carga, perdóname por favor. Yo me entrego, Señor, de todo corazón, pero quítame esto, perdóname por favor. Y ahí es donde el Señor entonces ve un corazón contrito y humillado y no lo va a despreciar. Porque eso está escrito, al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Él dice que a todos los que vengan a Él, a ninguno echa fuera. Pero ¿cómo tienen que venir? En su soberbia, en su orgullo, con sus pecados, para continuar en sus pecados. No, tiene que venir. Sí, tráigale todos sus pecados a Cristo, pero determínese, tome la decisión, resuélvase a qué, a dejar su pecado. El Señor Jesús pesa nuestros corazones. Él sabe si nosotros venimos a engañarlo. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús para pedirle un favor y sacarle a Él, como siempre decimos, ¿verdad? Como el genio de Aladino, comenzamos a tocar esa lamparita mágica para que salga el genio y para pedirle 3 deseos. Eso no es Dios. Dios en realidad merece toda la gloria, la honra, toda la gloria de parte de nosotros. Eso es lo que Dios merece, que nosotros le sirvamos a Él. Y si Él nos quiere dar algo, bendito Dios, porque toda la gracia le corresponde a Él. Amén. Pero hay promesas, y una de estas promesas que está aquí es que todos los que vengan en esta condición espiritual delante de Cristo, Él no les va a echar fuera. Él realmente los va a recibir,
porque Él está mandando una invitación hoy. Y si Él invita, usted debe responder a esta invitación. Cuando el Señor Jesús da la parábola de la fiesta de las bodas, Él dice que mandó la invitación a todo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Que estas personas, no todas, ¿verdad? Pero la gran mayoría rechazaron la invitación y se justificaron, le dieron excusas. Y Él dice claramente, unos dicen, no, es que acabo de comprar una tierra, tengo que ir a verla. Acabo de comprar una yunta de bueyes, tengo que ir a probarla. Y el otro le dice, acabo de casarme y entonces tengo que ir a atender a mi esposa. Y todos ellos a una comenzaron a excusarse. Y dice que el padre de familia se enojó. Eso es un juicio a los que le rechazaron en aquel momento. ¿Y qué hizo el Señor? Fue y dice, anda por los collados, anda por los vallados, anda por las calles, anda por esos lugares y ve y invita a todas las personas hasta que se llene mi casa. Y entonces manda la invitación, ¿para qué? Para que las personas que rechazaron, dice, estas no fueron dignas y no van a ser dignas de entrar. A aquellas personas que sí están necesitadas, respondan al mensaje del Evangelio. Ahora usted tiene que saber, si el Señor Jesús le está mandando una invitación el día de hoy, usted tiene dos opciones. Una, excusarse, justificarse y decirle, Señor, no en este momento. Tengo cosas más importantes que hacer en mi vida que entregarme a Cristo. O la segunda opción que usted tiene para el día de hoy es responder a la invitación y decirle, bendito Señor, ¿y quién soy yo para que me mandes una invitación como esta, Señor? ¿Quién soy yo, un miserable, vil, miserable pecador, pecadora? ¿Quién soy para que me invites a las fiestas de las bodas del Cordero, Señor? No soy digno, no soy digna, Señor. Pero aún así voy a aceptar tu invitación, Señor. Y viene y se postra delante de Él reconociendo que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes. Y entonces dice, Señor, heme aquí. Soy miserable, Señor. Has tenido misericordia, has condescendido con mi alma. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy. Soy un siervo inútil. Entonces un corazón contrito, un corazón humillado es el que tiene que venir al Señor Jesús. Usted tiene que saber estas cosas. La invitación que Él le está dando, vengan al Evangelio, vengan al reino, vengan a Cristo, no es una cuestión ligera. Se toma muy ligero hoy en día. En todas las religiones se toma muy a la ligera. Ustedes lo pueden estar considerando a la ligera, pero esto es una respuesta que usted va a dar de vida o muerte. Ahora, yo le quiero dar una advertencia también. El Señor Jesús tiene un tiempo de visitación para sus almas. El Señor Jesús tiene un tiempo en el cual Él extiende su misericordia y su brazo está extendido en este momento para invitarlo a que usted venga a Él. Recuerde quién es la persona que lo está invitando. ¿Quién es? ¿Un predicador? ¿Un mortal? Es Dios quien le está invitando a venir a Él. Usted se ha apartado de Dios. Usted ha hecho lo que le ha venido en gana con su vida. No le importó su creador, le dio la espalda a su Dios, al único Dios verdadero. Y ahora este Dios dice, te voy a pasar por alto el tiempo de tu ignorancia, pero ahora te mando a que te arrepientas. Y entonces hoy usted dice, acepto la invitación bajo los términos y condiciones que está planteando el Señor, bajo un arrepentimiento genuino. Eso es necesario que usted medite. No es una cuestión ligera, como les dije. Entonces, esta es la manera como va a venir al Señor Jesucristo, con un corazón contrito, un corazón humillado y confiando, dependiendo absolutamente en la persona de Dios. ¿Y saben en qué específicamente? En el sacrificio del Señor Jesucristo. Lo que usted tiene que hacer en realidad es confiar en ese sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Porque en ese sacrificio el Señor dio su vida en el lugar del pecador. En ese sacrificio se cumplió la Escritura y la ley que decía la paga de pecado es muerte. Jesús pagó por la ley. Él cumplió la ley y Él murió, pero Él murió en nuestro lugar. Ahora es necesaria la fe para la salvación. ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos de confiar completamente en ese sacrificio que es la obra expiatoria, la sangre de Cristo derramada para perdonar nuestros pecados. La muerte de Él por mi muerte. O sea, Él murió y Él pagó mi muerte para que yo viva. Uno muere y el otro vive.
Eso es importante que usted lo crea de todo corazón. Así es que es importante que usted escuche este mensaje. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Y finalizamos con esta tercera parte, que yo los haré descansar. Aquí hay una promesa, ahí hay una respuesta de parte de Dios bajo la respuesta del hombre. Usted responde al llamado del Evangelio y el Señor Jesucristo le da una seguridad. Él le dice, si venís a mí con un corazón contrito, un corazón humillado, en arrepentimiento y confiando no en tus obras, sino confiando solo en el sacrificio de Cristo Jesús, entonces yo te voy a hacer descansar. Vas a encontrar reposo para tu alma. Y aquí es donde nosotros necesitamos ver esto. Hay una invitación general. Esta invitación general se le llama el llamado general del Evangelio. O sea, es un llamado para todas las personas, para las jovencitas y los jovencitos, hombres, mujeres, para todas las personas, para los ancianos que están aquí, las ancianas que están aquí. Hay una invitación general a todas las personas a que vengan el día de hoy al Señor Jesucristo para que encuentren descanso, porque Él es el único descanso. Es necesario que vengan en este mismo momento al Señor Jesús y respondan al llamado. ¿Saben por qué? Porque aunque usted no ha sentido esa pesada carga quizá todavía de sus pecados, pero eso no le quita la responsabilidad. Usted responda esto a su conciencia. ¿Tiene convicción de sus pecados? ¿Usted sabe que es una persona pecaminosa? Responda sí o no. La respuesta es sí. Su conciencia le redarguye, su conciencia le dice sí, yo he pecado contra Dios. Entonces la respuesta de eso es que usted está bajo condenación. Usted está bajo la ira de Dios mientras continúe en sus pecados, hasta el momento que usted venga al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Entonces, es importante de que usted sepa que ya tiene un dictamen, ya está bajo el juicio de Dios. Es importante que usted responda, no tiene excusa. En el día del juicio no va a tener ninguna excusa para decir, Señor, nunca nadie me predicó el Evangelio, nunca nadie me dijo que me tenía que entregar, nunca nadie me dijo cómo tenía que hacerlo. Entonces hay una invitación general para todas las personas en esta congregación, en este local. Sin embargo, también acá nosotros encontramos que hay una invitación particular. Hay personas entre nosotros que realmente sí han tenido una carga de sus pecados. Hay personas que han sentido esa carga de sus pecados, que están cargados y quieren la salvación, que sienten que este mundo no les ha dado una respuesta, que han buscado cómo librarse de sus pecados, que han buscado cómo tener reposo para su alma, han buscado tener paz, pero este mundo no les ha dado ninguna paz. Han tenido tantos problemas familiares, han intentado hacer las cosas en sus fuerzas. Y cada vez que lo intentan hacer en sus fuerzas, ¿qué sucede? Les va mal, les va mal. Comentábamos con alguien en cierta ocasión de que si esa persona se hubiera entregado a los 18 años, a los 17, 18 años, cuando se le predicó el Evangelio por primera vez, cuando tuvo una convicción de sus pecados, fue confrontado por la predicación, pero esa persona decidió no entregarse al Señor en ese momento. Y tiempo más tarde, quizá unos 15 años más tarde, la persona ahora, por la gracia de Dios, se entregó al Señor y está convertida. ¿Y qué pasa? Comenzamos a decir, cierto, el Señor no quería que fueras a dar esa gran vuelta por el desierto. El Señor quería que las cosas te salieran bien, pero muchas cosas te salieron mal. ¿Por qué razón? Porque fuiste rebelde al llamamiento. Porque desobedeciste, porque no te entregaste cuando el Señor te visitó. Bendito Dios por sus misericordias, que tuvo paciencia y no te perdiste en un accidente. Que no te perdiste porque ahorita no estuvieras aquí, estuvieras en el infierno. Entonces, el punto del Señor Jesús es que hoy hay convicción de pecados para algunas personas y saben de que la vida les ha ido mal. A los 18 años, a los 15 años han tenido convicción de pecados y Dios les ha llamado, pero han decidido no entregarse al Señor. ¿Y qué? La vida les va mal. Se casan con personas que no se deben de casar
¿Por qué? Porque hay un yugo desigual, porque en el mundo las cosas nos va a ir mal, fuera de Cristo nos va a ir mal. Y este es un consejo que le damos para los jóvenes de acá, que si usted no se entrega desde joven a Cristo, si usted no le entrega su vida, le va a ir mal. ¿Por qué razón? Porque solamente Jesús es el único que nos puede guiar por el buen camino. Hay muchos golpes en esta vida que los padres pueden evitarle a sus hijos, pero hay hijos que son rebeldes y dicen, no, yo quiero gozar de mi vida. Papá, vos gozaste de tu vida, déjame vivir la mía. Y entonces el padre se duele porque dice, sí, hijo, pero las cosas que me pasaron en mi vida yo quisiera evitártelas. Y Dios quisiera evitarnos tantas cosas, pero como somos obstinados y rebeldes, somos duros de corazón, decimos, no quiero en este momento. Quiero disfrutar mi vida, quiero gozar de mi vida, etcétera. Quiero disfrutar de mi pecado. Entonces, quiera Dios que en algún momento quizá haya paciencia y se arrepienten. Pero el llamado no es para aquel momento, el llamado de hoy es para las personas que tienen esa carga entre nosotros, para las personas que saben de que no hay descanso para sus almas en este momento en el mundo, que tienen tantas aflicciones en la carne, tantas aflicciones espirituales. El llamado particular es para usted. El Señor Jesús le está diciendo claramente en estas palabras, venid a mí que estás trabajado, que estás cargado. Venid a mí en arrepentimiento. Venid a mí en fe. Venid a mí humillado. ¿Cómo tiene que venir? Lo repito una vez más. Solamente humíllese delante de Dios y dígale, Señor, soy un fracaso. Soy un fracaso, Señor, he fracasado. No seguí los consejos que me dieron y aquí estoy, Señor. Pero necesito tu ayuda, necesito hoy ponerle un alto a mi vida. Por favor, ayúdame, Señor. Esa es la manera en cómo tiene que venir, arrepentirse de sus pecados. Recuerde una cosa, que el Señor Jesús hoy está mandando esta invitación. Y lo que yo le leí al principio se lo vuelvo a leer. El Señor Jesús dice en el Antiguo Testamento, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque soy Dios y no hay otro Dios. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. El Señor está haciendo ese llamado. Y Apocalipsis también dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Son invitaciones que está dando el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un texto en Ezequiel 33:12. Ya vamos a terminar. Hay un texto en Ezequiel 33:12 que dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Y luego adelante dice en los siguientes versículos, pero sí, el impío se vuelve de su mal camino. Si el injusto se vuelve de su mal camino, entonces va a encontrar el perdón de sus pecados. Sin embargo, si nosotros creemos que tenemos una justicia, si nosotros creemos que hacemos bien las cosas, si nosotros no venimos al Señor desprovisto de toda justicia propia en nuestros pecados, pero para que el Señor los perdone, a entregarle nuestra vida, entonces todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras obras religiosas, todo nuestro moralismo y toda nuestra justicia propia, si continúa en pecado la persona, dice aquí que no va a poder vivir, o sea, que va a estar en sus pecados. Y esa persona que tiene este carácter y esa persona que continúa en sus pecados no va a vivir, sino que va a morir. Pero hoy el mensaje que les traemos es un mensaje de vida. Es un mensaje que usted debe recibir de parte del Señor Jesucristo. Yo quiero que hagamos una oración y que usted cierre sus ojos y que meditemos en las palabras que el Señor nos ha dicho en esta mañana. Amado Señor, te queremos dar tantas gracias, Señor, por esta invitación que hoy nos has hecho, Dios mío. Señor,
no podemos confiar en nuestras obras. No podemos confiar en que no somos tan malos. No podemos confiar en nuestra religión, Señor. Padre, toda nuestra dependencia tiene que estar en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder encontrar esta verdad, Señor. Padre, el día de hoy se ha hecho una invitación, Señor, a las personas para que vengan y se entreguen a ti, Señor. Para que te vean, para que se apropien, Señor, de tu sacrificio en la cruz. Para que con fe, Señor, se acerquen a esa sangre derramada, Señor, en la cruz. Padre, no hay otra manera en cómo venir, Señor, sino solamente confesando nuestros pecados, Dios, en un arrepentimiento genuino. Dios, yo te quiero rogar para que sea el Espíritu Santo dando convicciones, Dios, en esta iglesia, Señor. Padre, sabemos de que no hay convicción fuera del Espíritu Santo, Dios. Convence, por favor, Señor, de pecados, para que las personas puedan venir, Señor, a ti, en una forma correcta, en una manera apropiada, Señor. Porque tu Escritura es clara, que vengan a ti los que están trabajados, los que están cargados, los que tienen el peso, que reconocen su pecaminosidad y saben de que si no vienen a ti se van a perder, Señor. Ayuda, por favor, Señor, con el Espíritu Santo, lo que nosotros no podemos hacer, Señor, lo que para el hombre es imposible, para ti, oh Dios, todo es posible. Bendito seas, Señor, y toda la gloria, Señor, sea para ti. En el nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Quizá el mensaje fue bastante breve, yo lo sentí breve, pero es un mensaje directo. Es un mensaje que usted tiene que atender. Y yo les pido, por favor, que mediten siempre en la palabra del Señor. Estamos a la orden y gracias por su atención. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.